disculpar por la demora ya. Bueno, quedamos en esta parte. Ingeniero, buenas noches. Ya. Habíamos quedado en esta parte donde era divisor de tensiones. ¿Qué son las divisiones de tensiones? Cuando la tensión se divide, entonces también la corriente o la intensidad de la misma manera se va a dividir. ¿Para qué? Ustedes seguramente tienen un aire acondicionado, por decir. Y ese aire acondicionado, ¿cuántas velocidades tiene? O un ventilador máximo, mínimo, mediano, etcétera. Entonces, cuando la corriente está en su punto, la velocidad va a ser máxima. Cuando la corriente va a estar mínima, la velocidad va a ser mínima. Entonces, este ejemplo vamos a ver de esta manera. El circuito que ustedes pueden apreciar, o sea, es en la conexión en serie y también en conexión en paralelo. La primera figura dice, está en serie, pero lo volvemos en paralelo cuando la resistencia conectamos al otro polo. Entonces, eso se considera resistencia ajustable. En la práctica es frecuente, dice, variar tensiones, por ejemplo, para regular la luminosidad. Y cuando la luminosidad está baja, entonces significa que la tensión ha bajado. Si está en su punto, entonces la tensión está debidamente como está diseñado el artefacto eléctrico. El número de revoluciones de un motor, dice, el motor puede tener una velocidad alta, mínima o mediana. Entonces, debido a la regulación de la tensión. Entonces, la temperatura de una estufa, entonces, es lo mismo. Ustedes han debido ver algunos artefactos electrodomésticos, tienen diferentes velocidades. Entonces, esas diferentes temperaturas, velocidad, etcétera, etcétera. Y entonces, debido a eso, el por qué cambia, entonces, cuando el voltaje se puede regular ya dependiendo de cómo. Eso cómo se puede hacer es teniendo el número en el embobinado, el número de vueltas que tiene. Eso más adelante vamos a profundizar. Ahora, este ejemplo es un poco, no diría complicado. Es cuestión de que ustedes lo entiendan. Pero yo les voy a dar algunas pautas y con el auxiliar lo van a resolver. Sin embargo, se puede obtener tensiones variables mediante resistencias ajustables. Ejemplo, dice, modificar la tensión de una bombilla y bajar la luminosidad. Entonces, la luminosidad se puede bajar, alta, mediana, mediana. En la conexión en serie, la bombilla brilla más intensamente cuando está desconectado. La resistencia en serie, o sea, cuando el cursor está conectado arriba con uno de los polos de la fuente y cuando el cursor está conectado abajo, la intensidad de corriente circula mínimo. Por eso no se puede conseguir que la bombilla no quede sometida a tensión. En cambio, en el circuito divisor no hay aplicada tensión a la bombilla. Cuando el cursor se encuentra abajo, si está arriba, el cursor, la bombilla puede someterse en la tensión total. Es decir, el divisor de tensión proporciona a la carga una tensión variable y de esa manera se muestran dos posibles conexiones para tensiones eléctricos. Y el ejemplo muestra, teniendo dos resistencias, dice. En otras palabras, la parte teórica medio que quiere complicar, ¿no ve? En conclusión, podemos decir, no es más bajar la tensión. Cuando baja la tensión, baja la luminosidad. Entonces, eso cuando está conectado, la velocidad o la operación que tiene que realizar puede bajar o aumentar. Ejemplo más sencillo, podemos decir cuando un foco, cuando la tensión está en su máxima potencia, por decir, entonces la iluminación va a ser
perfectamente. Entonces, si baja la tensión, la luminosidad va a bajar y así sucesivamente. Entonces, ustedes ya se pueden dar cuenta. El ejemplo que tenemos así es solamente cómo podemos determinar la tensión y la intensidad. Entonces, el ejemplo dice, tenemos dos resistencias, dice, 1 y 2, están conectadas en paralelo, donde R1 es 24 y R2 24. Los dos tienen el mismo valor y una tensión de entrada de 12 voltios. Entonces, ahí nos estamos dando valores de resistencias y tensión. Entonces, vamos a calcular la tensión variable y las corrientes diferenciales. Entonces, este ejemplo es sencillo. Según lo que vemos, ese ejemplo lo podemos volver en paralelo. Entonces, ¿cómo va a ser en paralelo? Resistencia 1, resistencia 2 y en serie, en esta parte, o sea, conectamos otra resistencia acá. Ahí. Entonces va a haber otra resistencia de, por decir, resistencia 1'. Resistencia 1', entonces eso va a estar en serie. Y primero, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, determinamos la equivalencia. Y para poder determinar la equivalencia, vamos a determinar R1 y R1', porque la otra resistencia la otra resistencia se va a encontrar acá. Entonces, como está en serie, primero determinamos en serie y después paralelo con resistencia 2. Entonces, en otras palabras, les puedo decir que vamos a determinar la resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente, entonces vamos a determinar la intensidad total a través de la ley de Ohm. Determinamos la intensidad total y después de 100 determinamos la tensión no entrante, saliente. Saliente, entonces eso podemos denominar como tensión prima, aplicando la ley de Ohm. Ya después de determinar la tensión prima que la entrante, podemos determinar la tensión 2, donde ha llegado a los bordes de la resistencia. Entonces, recién determinamos la intensidad 2, porque al comienzo tenemos tensión 1 y tensión 2, y intensidad 1, son entrantes. Baja la tensión y baja la intensidad. Entonces, eso sería la intensidad 2. Y entonces ahí podemos determinar ya con qué intensidad y con qué voltaje estos dos resistencias van a funcionar. Este ejemplo está resuelto con el auxiliar, ya les dije que él les va a explicar bien detallada y van a resolver. Traten de ver, ¿ya? Por algo estoy diciendo, traten de ver, vuelvo a repetir. Entonces, esta parte, la primera unidad termina acá, ahora vamos a entrar a la segunda unidad. La segunda unidad, más que todo, es la parte de cuestión de medidas de resistencias eléctricas. Las medidas de resistencias eléctricas podemos ver directamente un ejemplo. Este ejemplo, ¿cómo indica? Les dije que las resistencias son fabricadas de diferentes tipos de materiales y según las franjas, el código de colores da su capacidad y su tolerancia que tiene. O sea, las tres primeras son para la potencia de la resistencia y la última franja es donde indica su
sea, el porcentaje de la tolerancia. Los valores medidos son, dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a medir si tal medida va a justificar según lo que dice el código de colores. Si no justifica, entonces algo está pasando. El ejemplo consiste en eso. Dice, si queremos medir el valor de la resistencia de este, pero no contamos de un instrumento de medida que indique directamente el valor de la resistencia es su unidad o su unidad es el ohm. Para ello debemos realizar medidas de tensión e intensidad y calcular resistencias eléctricas. ¿Cómo? El circuito es lo siguiente. Aquí tenemos el voltaje, la resistencia y la intensidad. Entonces, los valores medidos son, dice, la tensión medida, que nosotros con el amperímetro o con el voltímetro vamos a medir, es 8.5 voltios. La intensidad es 9.5 miliamperes. Entonces, calculamos la resistencia aplicando la ley de Ohm. Tensión sobre la intensidad. Entonces, me da 895 es la resistencia, medido con los instrumentos. Ahora vamos a probar según el código de colores cuánto es su potencia o su resistencia. Ahí quiero llegar. No sé si me estoy dejando entender, pero repito, después de medir la tensión y la intensidad, tenemos la resistencia aplicando la ley de Ohm de 895 ohmios. Pero vamos a comparar si este valor va a coincidir o no va a coincidir con los valores de esta resistencia según el código de colores. Es el objetivo de este ejemplo. Entonces, ahí podemos ver. Según el código de colores, la resistencia tiene un valor de 820. Entonces, directamente no coincide. ¿Por qué? Ahora, esa es la pregunta. Pero el valor calculado es mucho más mayor, incluso teniendo en cuenta la tolerancia, porque la resistencia, según el código de color y la franja que tiene una tolerancia de 5%. Es excesivo el valor calculado. Si el valor de la resistencia se encuentra dentro del margen de tolerancia, podría ser o debería ser, o sea, según la tolerancia, 820. Sumamos, o sea, el 5% es 41. Este 41 lo sumamos y lo restamos. Entonces, no coincide. Entonces, ¿por qué no coincide? Eso es lo que vamos a ver. Todo instrumento de medida presenta una resistencia interna. Cuando la resistencia interna existe, entonces ahí va a haber una caída de tensión, donde circula una corriente a través del instrumento cuando se la utiliza. A través del circuito muestra que el amperímetro está conectado en serie con la resistencia, por tanto circula la misma corriente. Sí, que se cambiase de una vez, pues ¿qué está temblando ahí? A ver, se callan, por favor. Donde el amperímetro tiene una resistencia interna. La resistencia interna es dato, 30 ohmios. Esta resistencia interna, entonces hay que tener en cuenta mucho. ¿Ya? Eso funciona como cualquier resistencia. En la que cae la tensión, ¿cómo? Aplicamos la ley de Ohm, la caída de tensión, intensidad por la resistencia interna, me da 0.285 voltios. Es la caída de tensión. Este valor es la caída de tensión. Entonces, de esa manera, calculo la tensión resultante. La tensión resultante es la tensión medida y la caída de tensión. O sea, la diferencia de tensiones me da 8.215 voltios. Con este valor aplico la resistencia. La resistencia resultante es 8.215 y la intensidad también es intensidad 0.009 amperes, porque nosotros hemos medido en miliamperes, hemos llevado a amperes. Entonces me da 865. Y según el código de colores, sumado, 820 más 41 sería 861. Con 861 coincide.
Entonces, ¿dónde está el error? El error está en la tensión. ¿Por qué? Porque cuando hemos medido esas medidas, no hemos tomado en cuenta la caída de tensión. Ese valor es nula, no se puede utilizar. La que se puede utilizar es esta, lo que le estoy mostrando, aplicando la resistencia interna. El valor lógico es esta, no es lo que se ha medido con los instrumentos de medición. Entonces, el valor de la resistencia se aproxima al valor código de colores, es decir, 865 a 820. Entonces, esto es lo que se debe aceptar. Y lo que hemos medido con los instrumentos de voltímetro y amperímetro, eso no se debe aceptar. Entonces, lo más lógico es según este proceso que se hace. De esa manera, el circuito se considera como error de la tensión. Entonces, el circuito que les he mostrado es considerado como error en la tensión. Ahora, lo mismo puede ser el circuito con error en la intensidad. El mismo procedimiento que hemos hecho, ustedes pueden hacer para esta intensidad. Ahí tenemos las medidas de tensión e intensidad. La tensión es 8.5 voltios y la intensidad es 9.9 miliamperes. Hacen el mismo procedimiento y ustedes calculan la resistencia interna. Entonces, puede caer en el examen. Por ahí cae. Entonces, traten de hacer este ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar ahora a la medida directa de resistencia según el principio de medida de la intensidad. El circuito que se puede apreciar es como ustedes están viendo. ¿Ya? Para medir la resistencia en forma directa, hay instrumentos para eso. El amperímetro se puede calibrar directamente en ohm. Para proteger el amperímetro calibrado en ohm y la fuente de tensión en ohmmetro, posee una resistencia en serie que limitará la corriente en caso de cortocircuito. Cuando la resistencia a medir es cero, a ver esto, escuchen, atiendan. Cuando la resistencia a medir es cero, la corriente de medida será máxima intensidad. Y cuando la resistencia sea infinito, circuito abierto, entonces la intensidad de corriente será cero. Ustedes traten de analizar cuándo es circuito abierto y cuándo es circuito cerrado. Porque todos los circuitos que nosotros vemos casi no aplicamos el switch. Digamos un foco con qué hay energía, hay intensidad, todo. Pero al foco, ¿con qué voy a encender? Con un switch o introductor. A eso quiero llegar. Entonces, ¿cuándo es abierto y cuándo es cerrado? Todas esas preguntas que yo les hago, no sé si ustedes están captando, las preguntas en el examen pueden salir de ahí. Entonces, la medida directa de la resistencia según el principio de medida de la tensión, pueden apreciar el circuito. Se emplea este circuito para grandes valores resistivos. Con este principio se obtiene la deducción de la tensión y de la intensidad de medida, donde el movimiento calibrado en ohm se conecta en paralelo y la resistencia a medir. Entonces, ahí tengo una medida de resistencia mediante puente. ¿Qué es puente? Digamos, yo tengo un circuito en serie y otro circuito también en serie. Entonces, ¿cómo le conecto? Hago un puente, hago funcionar los dos circuitos que están en serie. Entonces, eso es lo que está explicando acá. Tengo la tensión donde va a alimentar. Tengo la intensidad general para todos. Tengo resistencia 1, 2 en serie, 3 y 4 en serie. Entonces, ¿cuántas intensidades voy a tener? De la misma forma voy a tener intensidad 1, intensidad 3. ¿Ya? Entonces, esta intensidad puede llegar acá, intensidad 2, y esta
de esta 3 puede llegar a intensidad 4. Entonces, ¿cómo van a hacer para poder equilibrar esto? ¿Cómo hacemos para hacer este puente? Aquí ya el circuito ya muestra que está en puente entre el punto C y D. Porque aquí yo me estoy dando, por decir, punto A, B, C, D. Y después aquí es lo mismo. Entonces hago puente, ya he hecho puente, entonces lo conectamos entre el circuito o entre el punto C y D. Aquí está en puente. Entonces aquí todo el circuito ya está funcionando. Mientras aquí no hay, porque no hay puente acá. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo puede ser la tensión o la distribución de la tensión? En el punto A va a ser resistencia 1 por intensidad 1. En el punto, D, o sea, perdón, el punto A va a ser resistencia 1 por resistencia 2. Y después va a ser el otro, resistencia 3 por la intensidad 3. Y aquí va a ser resistencia 2 por la intensidad 2. Aquí va a ser la resistencia 4 por la resistencia 4 por la intensidad 4. Entonces, así se va a distribuir la tensión. Pero no tenemos aquí todavía entre el punto C y D. Entonces, ahí está cero la tensión. No hay. Cuando hay puente A recién, ahí se puede conectar. Entonces, aquí, ¿cómo describe? A ver, vamos a leer. El circuito compone de 2 circuitos, dice, en serie conectados en paralelo, con una fuente de tensión común. Ya. Donde la corriente de intensidad 1 circula por la resistencia 1 y 2. La resistencia 1, bueno, yo estaba nombrando 2 acá, pero es lo mismo. Entonces, este circuito, intensidad 1 va a estar con la resistencia 1 y resistencia 2. Y la corriente 3 va a estar la resistencia 3 y la 4. Se encuentra la tensión aplicada entre los puntos AB, Tensión queda dividida entre la resistencia 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Aquí queda dividida, dice, a través del punto C. También se produce una división de la tensión de la resistencia 3 y 4. 3 y 4 divide el punto D. Luego, en el circuito puente se conecta un amperímetro entre el punto C y D. C y D, ahí está. Aquí aparece el puente de C y D. Entonces, que no existe tensión. En este caso se dice que el puente está equilibrado o ajustado. Demostrar la condición de equilibrio. La condición de equilibrio no es más a que agarrar, tratar de equilibrar circuito o resistencia 1, 2, que va a ser igual a resistencia 3 y 4. Esa demostración yo hacía antes en la pisada, pero aquí lamentablemente no se puede hacer nada. Pero Oliver tiene, pero no viene al caso, eso no creo que salga en la pregunta, solamente es una demostración cómo se puede hacer cuando existe un puente, o para hacer un puente, para que haya la tensión de equilibrio. Entonces, pero sería bueno eso demostrar para que ustedes salgan de duda. Ahora, tenemos la transmisión de energía. ¿Qué es la transmisión de energía? Primero vamos a ver el trabajo eléctrico. Ustedes dirán, ¿qué es el trabajo eléctrico? Hay veces en mecánica nosotros sabemos qué es el trabajo. Eso se les demostró al comienzo. Al trabajo nosotros vamos a considerar como el consumo de la energía eléctrica. A través del consumo de la energía eléctrica, al trabajo vamos a considerar y vamos a determinar eso, el consumo que se maneja en kilovoltios hora. Entonces, en toda fuente de tensión se transforma energía eléctrica, dando lugar a la aparición de una carga eléctrica y una tensión eléctrica, donde la energía obtenida posee la capacidad de realizar un trabajo. Para ello, empezaremos
un dispositivo que es capaz de almacenar una cantidad de energía que se llama condensador. ¿Qué es un condensador? El condensador no es más que ustedes pueden ver aquí un circuito, dos placas metálicas que tienen electrones positivos y electrones negativos. Aquí se almacena la energía eléctrica y después se puede aplicar, digamos, como la batería más o menos. Ustedes tienen en el celular una batería, cargan y esa carga ustedes utilizan para que funcione el celular. Lo mismo, similar, pero aquí nosotros no nos estamos llamando batería, sino estamos llamando un condensador. En otras palabras, un sustituto de una batería. Entonces, el proceso de condensador de un condensador, ¿cómo es? Aquí tenemos electrones negativas que se le introduce y los electrones positivas se lo extrae. Aquí lo contrario. Entonces, pero aquí estamos aplicando ya un switch. Esta es la simbología del switch o el introductor. Aquí igual. Entonces, el condensador se compone de dos placas aisladas una a otra. Cuando se conecta una tensión a las placas, el polo positivo extrae electrones de la placa, con lo que esta queda cargada positivamente y el polo negativo introduce electrones adicionales a la otra placa que queda cargada negativamente. Entonces, ¿qué es lo que está mencionando? Estas placas están cargadas positivamente y negativamente, pero esto se encuentra dentro. Un condensador es más o menos como una pila grande, ¿ya? Y ese condensador yo puedo utilizar incluso para volverlo corriente continua. Enchufamos, hay motores que funcionan con un condensador. Enchufamos, primero entra al condensador y después en el condensador desciende la energía y el motor de sesión funciona. Es una cosa sencilla. Pero en otras palabras, el condensador es para almacenar energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica, la simbología va a ser una E. Energía eléctrica va a ser igual tensión por la carga. Donde hemos dicho, el trabajo va a ser en el consumo de la energía eléctrica. Entonces aquí aparece energía eléctrica igual al trabajo. Y el trabajo hemos dicho que es tensión por carga. Entonces esta formulita ustedes tienen que manejarlo bien. En otras palabras, en el examen formulario les puedo aceptar, pero si ustedes no me hacen ayuda a memoria. Pero son pocas fórmulas que ustedes pueden memorizarse. De esta manera, la energía eléctrica se puede recuperar como trabajo eléctrico si conectamos un circuito de consumo. Por lo siguiente, el condensador de carga, cuando circula una corriente y la tensión del condensador aumenta, entonces el condensador almacena energía. ¿Cuál es el objetivo? Almacenar energía en el condensador que estamos hablando. Entonces, la energía eléctrica va a ser tensión por carga. El condensador se descarga cuando circula una corriente durante un determinado tiempo y la tensión del condensador disminuye con el tiempo hasta que el condensador esté descargado. Esto supone un movimiento de cargas. Ya se nos va a ir el tiempo, con el mismo enlace van a entrar. Ya saben, ya no es necesario que les recomiendo. Entonces, sabemos que la carga es intensidad por tiempo y el trabajo es tensión por carga. Entonces, el trabajo va a ser tensión por intensidad por tiempo. Este trabajo nosotros vamos a considerar el consumo de la energía eléctrica. En los medidores en sus casas que ustedes tienen, entonces así se puede calcular. Las unidades, el trabajo va a ser en joules, la tensión en voltios, ya sabemos intensidad en amperes y el tiempo va a ser en segundos. Entonces, el trabajo eléctrico y trabajo mecánico tienen el mismo símbolo, también sus unidades como 1 newton por metro y va a ser igual voltio por amper sobre segundo. ¿De dónde viene esto? El trabajo está por
Newton por metro. La tensión está en voltio, la intensidad en amper y el tiempo en segundos. Entonces, ya una similitud que estamos haciendo acá. Medida de trabajo eléctrico. Entonces, para medir el trabajo mecánico realizamos por un motor, es necesario disponer de un aparato técnico. En cambio, el trabajo eléctrico es fácil de medir. ¿Cómo? Para ello se precisa solamente un voltímetro, un amperímetro y un cronómetro, pudiendo obtener resultados por cálculos simples. Multiplicados se refiere a esta fórmula. Un voltímetro, un amperímetro y un cronómetro. Multiplicados los tres nos da el trabajo. Y eso va a ser el consumo de la energía eléctrica. Todavía más sencillo es la utilización de un contador eléctrico. Este aparato se compone de un circuito de tensión que equivale a un voltímetro y de un circuito de intensidad que equivale a un amperímetro. Ambos actúan sobre el dispositivo del contador. El contador se refiere al medidor que tenemos en la casa, porque toda energía eléctrica tiene que tener su contador, porque la energía nadie no nos regala y según el consumo es lo que nosotros pagamos. A eso quiero llegar. Y donde vayan, como vayan, el consumo de la energía eléctrica es poniendo. Entonces, ahí está el circuito. El circuito, con los instrumentos que hemos mencionado, va a ser voltímetro, amperímetro y un cronómetro. Y el circuito que ustedes ven a la derecha va a ser la tensión que va a alimentar, ahí la intensidad, y aquí va a estar el medidor. El medidor, entonces, el consumo de la energía se va a medir en kilowatt-hora, porque nosotros lo que consumimos en la casa es kilowatt-hora. Un kilowatt-hora, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuántos kilowatt-horas consumimos? El multiplicado, eso lo pagamos a la CRE. Entonces, así, una cosa sencilla. Las unidades. La unidad de medida del trabajo eléctrico es el joule. En electrotecnia se llama también watt segundo. Pero como es muy pequeño, en problemas técnicos se han impuesto otras unidades mayores. ¿Cómo qué? Estas unidades son watt-hora, kilowatt-hora, lo que vamos a utilizar eso, donde un kilowatt-hora es igual a 3.600 watts por segundo. 3.6 por 10 a la 3 watts por segundo, que va a ser 3 kilowatts segundo. Un kilowatt-hora es igual a 3.600.000 watts segundo y 3.6 por 10 a la sexta megawatt segundo. Estas son unidades que se puede jugar, ¿no ve? Entonces en el examen, por decir si saldría como este caso, ustedes sí o sí tienen que llevar a kilowatt hora, no pueden trabajar en otras unidades. Claro, es aceptable, ¿no? Pero es para medio chiparse, mejor es trabajar en kilowatt hora y todo consumo de energía eléctrica, vayan donde vaya, se utiliza kilowatt hora. Por ello, los contadores eléctricos utilizados en la práctica suelen estar calibrados en kilowatt hora. En la placa indicadora de un contador se encuentra junto a otras características como tensión, intensidad, etc. Y también una constante del contador Z. C sub Z está ya, es un valor constante que se encuentra en el contador o en el medidor. Esta constante indica el número de revoluciones del disco contador que equivale a un kilowatt hora. Entonces, es decir, C sub Z equivale a 180 revoluciones por 1 sobre kilowatt hora. Significa 180 revoluciones por kilowatt hora. Se puede demostrar a través de un ejemplo, donde el trabajo es, a través de la mecánica, fuerza por distancia o altura. Para el caso de trabajo mecánico, entonces, esta fórmula es lo que utilizamos. Aquí nos podemos dar valores. La fuerza se mide en Newton, 500 Newton. La altura, 120 metros. Y el tiempo, 1800 segundos. Entonces, calculamos el trabajo, fuerza por altura, multiplicado me da 60.000 Newton por metro. Ahora, puedo calcular
la potencia. ¿Cuánto es el trabajo? 60.000. Pero primero he calculado el trabajo y la potencia, que es igual, trabajo sobre tiempo. Entonces, ¿el tiempo cuánto es? 1800. Entonces, la potencia va a ser 33.3 watts en cuestión de eléctrica. Está sencillo. Este ejemplo es lo que ustedes pueden comprender cómo se relaciona la mecánica con la física, en este caso. Entonces, la potencia es tanto mayor cuanto menor es el tiempo en que se realiza un trabajo. También la potencia es tanto mayor cuanto mayor es el trabajo realizado y menor el tiempo. Entonces, no sé si ustedes han asimilado qué es la potencia. Un ejemplo más claro les puedo decir. Digamos, dentro del aula hay 100 pupitres. Los 100 pupitres, 20 personas han sacado en media hora. La misma cantidad de pupitres, otro grupo ha sacado, o sea, 20 personas han sacado en la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han aplicado más potencia. Entonces, así se calcula potencia. Los artefactos electrodomésticos o artefactos eléctricos, lo primero que nosotros ver es su capacidad. ¿Cuál es la capacidad? La potencia. Ya después de su potencia ya podemos ver a través de las características técnicas cuánto de tensión, cuánto de intensidad. Entonces ahí se puede ver si es corriente continua, alterna, etcétera, etcétera. Es sencillo, entonces eso ya viene dentro de las características técnicas de cualquier artefacto eléctrico. Entonces ahí la instalación se puede hacer dependiendo de la potencia, el tipo de cable que se tiene que colocar. Unidades. Potencia, su unidad es watts, hemos dicho. Un watt es igual a un newton por metro sobre segundo. Y la potencia, entonces podemos decir newton por metro sobre segundo. Entonces, eso es la potencia mecánica. Y la potencia eléctrica va a ser la potencia tensión por la intensidad, voltio por ampere. Entonces, un watt va a ser un voltio por un ampere. Y su fórmula es la potencia, trabajo sobre tiempo, y el trabajo es, hemos dicho que es la tensión, intensidad por tiempo. Y la potencia, entonces, simplificando, vamos a tener, se va a llegar a la tensión por la intensidad. Aquí se puede ver algunos ejemplos de potencia de aparatos eléctricos en las centrales que se puede investigar. Yo diría, eso no se ve, solamente estos datos sabemos que ellos utilizan porque la corriente no se ve, pero sí se siente. Un tercer color tiene su potencia más o menos de 100 watts. Una bombilla de 220 tiene 100 watts, o sea, un foco. En la central hidroeléctrico, ¿de cuántos watts estamos hablando? De 124.000 kilowatts. Esto ya son, o sea, centrales hidroeléctricos, las turbinas. Central por lo menos tiene que aproximarse. Tan exacto tampoco no puede ser. ¿Ya? Una variabilidad puede ser entre 5, 3, 2, así, pero es aceptable. Para medir la potencia por la fórmula es fácil. Como ustedes pueden ver la fórmula, solamente se necesita un amperímetro y un voltímetro. Multiplicado los dos se obtiene el resultado. Sin embargo, para aplicar técnicas existen aparatos como el batímetro eléctrico. Esto es un aparato para medir la potencia. Tiene una estructura más sencilla que un contador eléctrico, que posee un circuito de tensión y uno de intensidad. Entonces, estos también son aparatos, instrumentos de medida. Medida indirecta de potencia, dice. Como dice, voltímetro y un amperímetro. Y la medida directa es a través de la potencia de un watímetro. Entonces, ese instrumento de medición puede marcar directamente. Si no tenemos esto, entonces podemos aplicar esto. Sencillo, ¿no ve? Entonces ahí dice el ejemplo.
Queremos controlar el consumo de potencia de un tostador eléctrico de una vivienda y no disponemos de batímetro, pero sí disponemos de un cronómetro. Entonces, aquí tengo los valores. C sub Z, que es 180 revoluciones por kilowatt hora. Esto es un constante. Y tenemos el trabajo eléctrico, va a funcionar o va a alumbrar para el foco, por decir, a ver, 100 segundos. Es decir, donde 100 segundos efectúa 10 revoluciones. Esto también es dato. Entonces, a través de las revoluciones, calculamos la potencia. Esto es sencillo. Ustedes pueden hacer este ejemplo. ¿Ya? Ahora, si no logran hacer, el auxiliar lo tiene resuelto. Eso, todo el material yo le he dado. Él tiene. La potencia de un circuito eléctrico. ¿Cómo se puede medir la potencia de un circuito eléctrico? La potencia eléctrica es, partimos por decir, la potencia es tensión por la intensidad. Y la intensidad aplicando la ley de Ohm, tensión sobre la resistencia. Entonces, reemplazo la intensidad por este valor y me da tensión al cuadrado sobre resistencia. Entonces, la potencia al cuadrado sobre resistencia, esto cuando no hay intensidad. Esta fórmula no solo afirma la proporcionalidad inversa entre la potencia y la resistencia, sino que también expresa que la potencia crece con el cuadrado de la tensión. Es decir, cuando menor sea la resistencia de la carga, tanto mayor será su consumo de potencia. Luego, si sustituimos, o sea, donde la tensión a través de la ley de Ohm es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, la potencia es partiendo de la tensión por la intensidad. Tenemos, aplicando aquí la ley de Ohm, reemplazamos y nos da intensidad al cuadrado sobre resistencia. Entonces, aquí ya no hay potencia, tensión, pero es intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces, la potencia es una forma de medir. En resumen, la potencia se puede calcular con las tres fórmulas siguientes, ya dependiendo cómo. Aquí tenemos el primer caso, segundo caso y tercer caso. La potencia eléctrica en una conexión en serie. Entonces, también la potencia se puede conectar en serie. Ahí el circuito ustedes pueden apreciar. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Ahí tenemos la potencia general para todos, la potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Ahora podemos sacar valores según lo que está mostrando. Por decir, son tres resistencias. En estas tres resistencias tenemos dándonos valor, resistencia 1, que es 20 ohmios, resistencia 2, 40 y resistencia 3, 50. Y conectamos a una serie de 220 voltios. Se puede medir la tensión total, la intensidad de potencias total y la potencia en cada una de las resistencias. Ustedes aplican las fórmulas que estamos viendo y pueden hacer ese ejemplo. ¿Ya? Entonces arman su tablita, por decir, la potencia general, ¿cuánto es? Entonces sacamos la resistencia 1, 2 y 3 a través de la ley de Ohm. Y la potencia, la tensión es 220. Entonces ahí se puede obtener los valores de cada uno de estos, de las tres resistencias. Es una tablita que se forma para que, cómo puede ser el comportamiento cuando las potencias están conectadas en serie. Ese es el objetivo. Y también hay potencias eléctricas en la conexión en paralelo. Y ahí ustedes pueden apreciar cómo está conectado en paralelo las tres resistencias con sus potencias. Y el ejemplo también de la misma forma que se puede realizar. Son puras fórmulas nomás estas. No hay otro. Entonces, resistencia 1, 2, 3 y calculamos la tensión, la intensidad, potencia total, potencia 1, potencia 2, potencia 3. ¿Cómo se puede hacer?
Primero calculamos potencia 1, potencia 2, potencia 3. La sumatoria de esto nos da potencia total. Y la intensidad a través de la ley de Ohm, porque tensión es dato. Es 220. Sencillo. Ahora, después de calcular las potencias, viene un rendimiento. Toda máquina, todo equipo tiene su rendimiento, pero el rendimiento, ustedes saben que funciona en porcentajes. Que funcione ese rendimiento al 100% no existe. Puede ser su rendimiento en 85 o 90%, su capacidad máxima. Y su media puede ser en 60, 70. Y la mínima puede ser entre 40, 50. Entonces, esto es lo que vamos a ver, el rendimiento, cómo puede ser de un equipo o de una máquina. Un motor eléctrico transforma energía eléctrica en energía mecánica simultáneamente. Se calienta, o sea que también produce energía térmica. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que solo una parte de la energía consumida se transforma en energía mecánica deseada. Toda máquina se transforma en energía, consume más de lo que suministra. Y las pérdidas son las causas de este hecho. Aquí, en esta gráfica, ustedes pueden ver. El trabajo consumido va a dar trabajo útil. Entonces, hay pérdidas mecánicas. ¿Dónde se encuentran las pérdidas mecánicas? En los cojinetes de un motor, por decir. Y las pérdidas eléctricas en el embobinado. Entonces, estas pérdidas mecánicas y eléctricas hay que considerarlas. Donde las pérdidas en los motores eléctricas son, por un lado, las mecánicas y por rozamiento en los cojinetes, y por otro lado, las eléctricas en las bobinas de cobre, en los de hierro. La suma de trabajo de pérdidas y de trabajo útil es el trabajo consumido. ¿Cómo? La potencia consumida va a ser potencia útil por la potencia o pérdidas de potencia. Entonces, esta es una formulita. El trabajo consumida es igual a la potencia útil por las pérdidas de trabajo. Análogamente podemos decir, la potencia consumida es igual a la potencia útil por las pérdidas de potencia. De esa manera, el porcentaje de la potencia consumida que se utiliza es el rendimiento. ¿A qué es igual el rendimiento? Potencia útil sobre la potencia consumida. Entonces, aquí calculamos el rendimiento que nos va a dar en porcentaje. No tiene unidades, solamente en porcentaje se puede calcular eso. Entonces, aquí hay un ejemplo. El motor está conectado en una tensión de 220. Tipo de corriente vamos a utilizar 220. Por decir que mande la CRE. Y circula una corriente. El aparato va a funcionar con 12.5 amperes. Son datos de eso. Suponiendo que administre 2.2 kilowatts. Eso es la potencia. ¿Cuándo será la potencia consumida? ¿Y qué potencia de la potencia consumida se utiliza? Ahí están los valores. Esto les doy como tarea. Resuelvan. ¿Ya? Si ustedes resuelven esto, en el examen facilito lo van a hacer. Esto, con Oliver, igual está resuelto. Él les va a indicar. Pero traten de hacer. Es sencillo, todo es formuleo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, tienen que llegar a una potencia consumida y el rendimiento. Conexión de fuentes eléctricas de tensión. Ahora, ¿cómo puede ser la conexión de fuentes eléctricas de tensión? De la misma forma podemos decir pérdidas no eléctricas mecánicas y las pérdidas eléctricas. Energía consumida va a dar energía eléctrica útil. Transformando la energía de una fuente de tensión eléctrica, donde las pérdidas no eléctricas aparecen siempre careciendo la importancia especial a la que puede una fuente eléctrica de tensión esté cargado o no.
y las pérdidas eléctricas aparecen casi exclusivamente cuando la fuente de tensión está cargada. Fuente de tensión cargada. O sea, más que todo se refiere cuando una fuente de tensión, cómo está cargada. Por decir las pilas o la batería, cómo está cargada o no está cargada. Cuando se carga una fuente de tensión, disminuye la tensión en los terminales. ¿Por qué? Cuando la fuente de tensión no está cargada, la tensión de las terminales tiene un valor máximo y que es la tensión del circuito abierto. Esta es la tensión que se utiliza al transformar la energía según las determinadas leyes físicas. También se la denomina fuerza electromotriz. Su simbología es una FEM o tensión sub cero. Eso entonces tomar en cuenta. Electromotriz, FEM o tensión sub cero. La simbología, cualquiera de los dos podemos utilizar. La FEM es la tensión que se obtiene originalmente al transformar la energía y puede medirse en los terminales de una fuente de tensión en circuito abierto. Cuando se carga la fuente de tensión, circula una corriente de tensión y simultáneamente disminuye la tensión en los terminales. Como en la fuente de tensión sigue generándose, la FEM debe aparecer en la fuente de una caída de tensión a través de la tensión interna. Toda fuente de tensión cargada posee una caída interna de tensión, que es la diferencia entre la tensión en los terminales y la FEM. Ahí tenemos la fórmula. La tensión en los terminales es igual a la FEM menos la tensión interna. Tensión en las terminales. Y la FEM va a ser la tensión en los terminales más la tensión interna, que se considera como fuerza electromotriz. Ejemplo, trazar una gráfica de la caída de tensión de una pila en función a la intensidad de carga. Entonces ahí tenemos, donde la FEM, o sea, se refiere a una pila de una capacidad, una potencia tiene 1.5. La resistencia interna tiene 0.5 ohmios. La intensidad va a variar de 0 a 3 amperes. Entonces realizamos la tabla. La FEM, hemos dicho que es la capacidad de la pila, para todos va a tener 1.5, 1.5. Entonces, eso cómo puedo obtener a través de la ley de Ohm o la diferencia de tensiones. La intensidad va a variar, va a variar desde 0 hasta 3. Eso nosotros vamos a hacer variar. La caída de tensión aplicamos por esta fórmula, la ley de Ohm. Y la tensión en los terminales se puede aplicar por esta forma. Entonces, estos valores cumplen todo eso. Y podemos hacer la tabla. Y la tabla que nos da una línea recta, una pendiente. Está la tensión a través de la resistencia interna nos da versus intensidad. Entonces, aumenta la intensidad, aumenta la tensión interna. Entonces, por tanto, la caída interna de tensión es directamente proporcional a la intensidad de la corriente de carga. Si aparece una caída de tensión como consecuencia de una corriente eléctrica, debe existir una resistencia, la resistencia interna de la fuente de tensión. Entonces, se puede calcular mediante la ley de Ohm, resistencia interna por la tensión interna sobre intensidad. Aquí tenemos valores para que ustedes pueden sacar para cada uno. 0.4 por 0.8 igual, aquí me da 0.5 y este 0.5 es para todos los puntos, o sea, para toda la resistencia interna. Y aquí tenemos ese valor, entonces está comprobado. Eso es lo que quiere decir. Y la caída interna de tensión depende de la intensidad de la corriente de carga y de la resistencia interna. Entonces aplico la ley de Ohm. ¿Por qué resistencia interna? ¿O por qué la tensión interna? Porque estoy aplicando la resistencia interna. Intensidad por la resistencia interna, entonces me da caída de tensión interna.
Y se puede mostrar un circuito equivalente de una fuente de tensión. Ahí está el circuito. Si aparece una caída de tensión como consecuencia de una corriente eléctrica, debe existir una resistencia. O sea, aparece resistencia interna de la fuente de tensión y se puede calcular mediante la ley de Ohm a partir de la caída de tensión interna y de las intensidades de carga para cualquier punto de medida excepto para cero. Cero por cualquier número sabemos que es cero, eso quiere decir. Entonces tengo la resistencia interna, aplicando la ley de Ohm, tensión interna, la intensidad 0.4 puntos igual 0.5. Es lo que está demostrado. Para explicar y calcular más fácil la relación existente en una fuente de tensión, se puede utilizar el circuito equivalente. En conclusión, la caída de tensión depende de la intensidad de la corriente de carga y de la resistencia interna. Si no circula corriente, no puede haber caída de tensión, con la que la tensión en los terminales será igual a la Fe. A eso se lo considera el circuito abierto. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo les digo, mídanme la tensión y la intensidad. Tenemos un circuito que es un foco instalado, conectado, enchufado a 220. El foco va a funcionar con 220. Entonces, midan la tensión. No está funcionando el foco, no está alumbrando. Ustedes miden la tensión con el aparato a 220. Ok, porque no está funcionando. 220. Miden la intensidad. La intensidad es cero. Si el foco no está alumbrando, no pueden medir la intensidad. No hay circulación de la corriente eléctrica. Encienden al foco y recién ahí miden la intensidad. Vuelven a medir la tensión, ¿va a ser lo mismo? No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque salió 220 y cuando llega al foco va a ser menos, porque va a haber una caída de tensión a través de la resistencia. ¿Ya? Eso queda claro. Ahora, ¿qué es un circuito abierto? Dice. Eso podemos demostrar análogamente así. Circuito abierto es cuando la intensidad es cero. ¿Por qué? Porque no hay circulación de la corriente eléctrica. No está alumbrando el foco. Si no está alumbrando el foco, no hay intensidad, por eso es cero. Eso se considera el circuito abierto. La Fe, la tensión que es 1.5 y la resistencia interna 0.5. Entonces, eso se considera circuito abierto. Todo es cero. Podemos aplicar ahí la ley de Ohm, entonces me va a dar 0 voltios, circuito abierto. Con carga conectada, ya está alumbrando el foco. Entonces hay una intensidad de 0.8. La FEN es 1.5 y la resistencia interna. Aplico, a través de la fórmula me da 0.4 voltios. Esto es la caída de tensión de 0.4. Y en los terminales puede ser tensión terminales, la FEN menos la caída interna de tensión, me va a dar 1.1. Entonces, en cada terminal la tensión era 1.5, y no es 1.5, sino que es 1.1. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión a través de la resistencia interna. Cortocircuito, intensidad de cortocircuito, donde la intensidad es 3 amperes. La Fe o la tensión es 1.5 y la resistencia es 0.5. Entonces aplicamos esto, entonces llega a un punto, la intensidad es 3. La intensidad era 3, alimentado, cuando se alimentó 3 y en cortocircuito, entonces donde hubo cortocircuito, por decir, a la izquierda hay corriente y a la derecha no hay corriente. Eso es lo que está demostrando. Se llama cortocircuito cuando los terminales están nulas, es decir, no hay tensión. Esto significa que la caída de tensión interna debe ser igual a la Fe. Por tanto, en cortocircuito circulará una corriente de intensidades tal que dé lugar a esta igualdad de tensiones. Luego tenemos la conexión en serie fuentes de tensión. La conexión en serie de las fuentes de tensión. Ejemplo, las pilas, cuando se utiliza en una linterna. Como ejemplo tenemos una linterna de mano 4 pilas, se seca 1.5 voltios cada una de ellas, es decir, en total me da 6 voltios. Pero ojo, si cada pila tiene 1.5, sumatoria nos da
voltios. ¿Ya? Ese 6 voltios, según ustedes, va a llegar al foco para que alumbre los 6 voltios o no. Hable. Hola. Hola. No, Hola. No, ingeniero, porque hay una calle de extensión. Oye, ¿se han dormido o qué es? Mi pregunta es, cada pila tiene 1.5. Sumatoria me da 6 voltios. Colocamos a la linterna. Hacemos alumbrar el foco. ¿Los 6 voltios va a llegar al foco? No. No llega a los 6 voltios. Por ejemplo, aquí dice, los 6 voltios es el total del circuito abierto. Y entonces, cuando a los terminales del foco va a llegar 5.2, cuando se cierre el circuito. Cuando hacemos alumbrar el foco, va a llegar 5.8. Y el foco va a alumbrar con 4.8, aproximado, no tan exacto. Aproximado, más o menos, 4.8 va a llegar. Es la tensión nominal, con eso va a alumbrar el foco. Y 5.2 es la tensión en los terminales. ¿Por qué? Porque va a haber una caída de tensión. Por eso. Ahora, este ejemplo pequeño que estoy mencionando, pasa lo mismo con la energía eléctrica cuando enchufamos a 220. Lo mismo es. Aquí solamente estamos dando ejemplo con pilas. Estamos hablando del voltaje. Enchufamos 220 y los 220, el foco no está alumbrando. Va a ser 220. Hago alumbrar, no llega ya a los 220. Llegará pues 215. 218. Sí. Y el foco va a alumbrar con 2.10, 2.12 o 2.8, 2.12, porque va a haber una caída de tensión. Donde la carga del circuito provoca una reducción de 0.8 de la tensión de las terminales, lo cual quedará igual a 5.2 voltios. Por tanto, aparece de sentido utilizar una bombilla de tensión nominal de 6 voltios, pues nunca proporciona una iluminación máxima. Entonces, la linterna tendrá una bombilla de tensión menor que la tensión de los terminales, cargadas, o sea, menor a 5.2, aproximadamente como tensión nominal de 4.8. Como al irse descargando las pilas, disminuirá la fe o su fe. ¿Y cuál será la intensidad de corriente en cortocircuitos conectados en serie? Entonces, la intensidad de cortocircuito, o sea, por decir de pilas, ahí pueden ver la fórmula cómo se puede conectar. Aplicando ley de Ohm, pero dándole nombres. Con su nombre nos da 3 amperes. La intensidad del cortocircuito de las 4 pilas son igual, el mismo valor nos va a dar. La conexión en serie de las 4 pilas no aumenta la corriente de cortocircuito. Entonces se puede mostrar el siguiente circuito equivalente de las 4 fuentes de tensión en serie y a su vez una fuente de tensión resultante. Ahí pueden ver a través del circuito la fuente resultante que la FEN equivalente va a ser a la FEN 1 más la FEN 2. O sea, por decir, una serie de tensiones, la sumatoria equivalente a una conexión de serie. Y la resistencia de la misma manera, porque están en serie. Cuando están en serie es sumatoria directa. Y tenemos la conexión en serie de 2 fuentes de tensiones con FEN de sentido opuesto. ¿Ya? Aquí quedaremos. Lo que yo les pregunto ahora, ya podemos dar primer parcial. Yo les voy a decir la próxima clase hasta dónde va a ser primer parcial. Ustedes el viernes me avisan, ustedes quedan de acuerdo cuándo quieren dar primer parcial. Pero impostergable, no hay tiempo para nada. Ustedes, la próxima clase, ojalá que sea el viernes, me dicen cuándo quisieran dar primer parcial y hasta dónde va a ser el primer parcial. ¿Ok?
¿Quedamos ahí? Hable. Sí, Está bien. está bien. Está bien, ingeniero, gracias. Ya, entonces quedaremos. Ustedes ya me dicen el viernes cuándo quieren dar el primer parcial. Y después seguimos avanzando. Ya que sea, bueno, buenas noches. Que les vaya bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, gracias.